Bueno, pues José María busca a Susi y todo por una puñetera olla express que este señor le había dejado a la chavala porque durante todo un año académico estuvo en un piso alquilado que tenía ese señor para cualquier estudiante universitario que se animara a estar en él. Claro, cuando empezó el curso académico, la dichosa Susi pues se trasladó a vivir allí porque empezó a estudiar en la Universidad de la Zona. Pero, como es muy despistada, se olvida de llevar la olla express de su casa y entonces el arrendador, en este caso José Mario, galante y solícito, le prestó la suya y le dijo: no hay ningún problema. Como esta es de segunda mano y no está rota, te la dejo durante todo un curso académico y si la usas con corrección, a lo mejor, quién sabe, si te la quedas para toda la vida, ¿no? Pero claro, después pasa lo de siempre, que las desconfianzas de por qué la chavala, pues a lo mejor los fines de semana hacía cosas que a lo mejor le podían llamar la atención, pues el buen señor se cogió la estrategia de molestarla todos los fines de semana que ver pues supuestas quemadas, porque lo que le gustaba a la tía era utilizar semejante invento para quemadas, no precisamente para sushi, porque como la tía no era japonesa, ¿para qué irse con la mente al lejano oriente? Si con algo tan en serio como eso que les he dicho antes, pues resulta más entretenido para tener a los amigos contentos. Entonces, claro, como el arrendador quería averiguar qué misterio tenían esas quemadas, pues quizá la molestaba en exceso para de algún modo compensar esos celos de que a lo mejor la olla express pueda servir para cosas de brujería que teóricamente no venían a cuento con el contrato suscrito en su día. Bueno, durante un curso académico, el tío se dio cuenta de que nada más que era quemada lo que hacía. Pero claro, la otra duda que le asaltaba al chaval o al señor en cuestión es: ¿y solamente quiere esto para quemadas? Entonces, claro, empezó ya a incomodar un poco más diciendo que para qué quería ese invento para una mierda de quemadas que podía hacer en caldereta. Entonces llegó un momento en que la Susi ya empezó a hartarse de tanto cariño caramelado. Pues claro, hay que decir, yo sí quiero tener cierta intimidad en casa y me viene esta a molestar, o es porque quiere que le vuelva a la olla express o quiere beneficiarse de algo más que no sea eso que hago los fines de semana, o para que no me deje ni siquiera giñar con quien yo quiero, que también eso preocupaba, ¿no? Entonces, al parecer, al finalizar el curso académico, la tía se largó del piso y ya no volvió más. Pero la muy lista, aparte de llevar sus enseres, se llevó con ella la olla express de la polémica. Pues claro, sin preaviso, sin saber qué había pasado, a dónde fue, y la mágica y puñetera olla express desaparecida, como si fuera una parodia de quién sabe dónde, pues es lo que, caray, vale que esta tía no quiere aguantarme más, pero que me devuelva la olla express. Y desde entonces no sabemos nada, ni del paradero de la Susi, ni de la olla express, ni de lo que pasó luego con el contenido del continente en el que pudiera meter en ella. También, qué historieta más cojonuda, se ha contado en poco tiempo, sin que realmente hubiera mucho más que dilucidar sobre lo que en un futuro no muy lejano los tribunales pudieran decir sobre el caso. Y colorín colorado, de momento el cuento no se llega al Colorado estadounidense, porque esperemos que allí ni esté ella ni la puñetera olla express. Bueno, de momento no tengo más novedades sobre el asunto. Si surgiera alguna, el mes que viene, vete tú a saber, se adelanta algo más. Hasta luego.